Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, uma oferta de ações de formação e capacitação que a DG Lab iniciou no início do ano e que depois deste período de pausas para o período de verão, retomamos novamente aqui as nossas sessões. Na página da área das bibliotecas da DG Lab tem acesso já às sessões que estão previstas para o calendário deste ano, se tiverem interesse, se naturalmente se quiserem inscrever em alguma das sessões que nós temos, têm a ficha de inscrição e podem já fazer a vossa inscrição. Para a sessão de hoje, que como disse no início, trata-se de uma remarcação, este webinar estava previsto para o passado mês de abril, mas por dificuldades técnicas não conseguimos realizá-lo. Conseguindo agora que a nossa convidada tivesse disponibilidade para estar connosco hoje, não hesitámos em remarcar e por isso também agradecer a presença. Neste webinar dedicado aos clubes de leitura em linha, o nosso propósito, e como temos feito também nestes últimos meses, é também tentar trazer aqui alguns temas que tenham a ver com o contexto digital e que tenham a ver com a hipótese também de as bibliotecas poderem ter alguma oferta de formação online. Temos alguns grupos de leitura registrados e aqui na DG Lab, através do questionário da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, temos registro de que existem vários clubes de leitura. Felizmente, tivemos aqui oportunidades que as bibliotecas souberam aproveitar nesta situação de pandemia e muitos desses clubes de leitura já fizeram a sua transição para o digital, já se transformaram em clubes de leitura em linha e por isso esperemos naturalmente que esta ação, este webinar possa ser útil, possa ser relevante e possamos ter aqui agora um novo crescimento e mais clubes de leitura que passem para o formato digital ou que possam ter, inclusive, uma presença mista. Para hoje temos o prazer de contar com a nossa colega de Espanha, Maria Antónia Moreno Mulas, que é gestora cultural, bibliotecária, docente, licenciada em documentação pela Universidade de Salamanca. Está neste momento a frequentar o doutoramento na mesma universidade. Desde 2017 que coordena o plano de fomento da leitura na área da Diputação de Badajoz, juntamente com a formação Hermano Sánchez Rui Pérez. É ajudante da direção de uma revista que nós também conhecemos aqui em Portugal, a revista Mi Biblioteca, promovida pela Fundação Alon Quijano. Anteriormente e durante 16 anos, é aliás de onde eu tive o prazer de conhecer a Maria Antónia, trabalhou e fez o seu percurso profissional nos centros da formação Rui Pérez, com diferentes funções na área das bibliotecas e do fomento da leitura. Desde mais de 15 anos, que é especialista também nestas mesmas temáticas e tem vindo a promover tanto numa componente de formação presencial como de formação em modalidade de e-learning, feito várias ações em Portugal, em Espanha, um pouco pela área da Ibero-América, partilhando assim os seus conhecimentos sobre estas áreas, com uma larga experiência e muito defensora da metodologia dos clubes de leitura e da estratégia de promoção de leitura, tem vindo a trabalhar nesta área desde 2004 e está seriamente convencida de que esta é uma modalidade de sucesso e insubstituível na prática da promoção de leitura nas bibliotecas. Eu partilho totalmente a opinião da Maria Antónia de que os clubes de leitura são uma ótima ferramenta de promoção de leitura, com vários públicos, com várias faixas etárias, até de uma forma intergeracional, e estamos todos ansiosos por conhecer melhor o que a María Antonia nos traz. María Antonia, muchas gracias por tu disponibilidad y por tu interés en compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia con los clubes de lectura. Ha hecho una pequeña presentación de tu Sí. currículo para que los compañeros puedan conocerte mejor. Y cuando quieres que puedes empezar, voy a Muy bien, acompañar la formación, pero voy a desconectar mi cámara, pero muy bien. algo que pase que vuelvo a entrar. A Muy los, bien. aos colegas portugueses, obrigado pela vossa inscrição, obrigado pelo vosso interesse. A forma que têm de colocar questões é utilizando o chat, que aqui no Zoom se chama bate-papo, para colocarem as perguntas, onde podem escrever as vossas questões. É a forma que têm de interagir connosco. Desejo-vos uma boa sessão, que aproveitem, que se inspirem, que se motivem a criar ou a promover grupos de leitura em linha.
Gracias, Muy María bien, Antonia, cuando quieres. muy bien, muchas gracias. Empezamos. Muchísimas gracias, reitero, a todos por estar y por la invitación y vamos a compartir este ratito hablando de mi pasión, de los clubes de lectura. Y voy a empezar leyendo, me voy a permitir, siempre que hablo de clubes de lectura en línea o presenciales, suelo leer un párrafo de un libro de una escritora que a mí me gusta muchísimo y entonces a lo mejor alguno de vosotros que estáis asistiendo me habéis escuchado en alguna otra ocasión en la red o presencialmente leer este mismo fragmento, pero luego después explicamos por qué lo leo. Ella es Rosa Montero y el fragmento que voy a leeros está sacado de su libro El amor de mi vida. La última edición es del 2015, pero es un libro de hace bastantes años ya. Y dice así: cuando nos gusta un libro, siempre nos parece que sus páginas nos hablan directamente al corazón, que sus palabras son nuestras y solo nuestras. Y en alguna medida es cierto que es así, porque al leer completamos la obra, la interpretamos, la enriquecemos con nuestra necesidad y nuestra pasión. No hay dos lecturas iguales. Ahora bien, aunque la experiencia de la lectura sea única, lo cierto es que gracias a los libros nos hermanamos. Cuando yendo en el metro o en un avión veo a alguien ensimismado en una novela que a mí me ha gustado, siento una instantánea afinidad con esa persona. De algún modo me encuentro dentro de su cabeza y de sus emociones. Yo también he estado allí y he vivido lo que él o ella está viviendo. Gracias a los libros compartimos nuestros sentimientos, aprendemos de los demás y nos sentimos acompañados, no solo en nuestra pequeña existencia, sino en algo mucho más general, mucho más grande que nosotros. Algo que nos engloba a través del tiempo y del espacio. ¿No es prodigioso poder vibrar con las palabras de alguien que lleva muerto un siglo, por ejemplo? ¿Cuánta esperanza hay en el acto de leer? La esperanza de poder entender a otro ser humano, de sumarte a su fugaz trayecto por la vida. Estas palabras de Rosa Montero hacen referencia a la lectura, a los libros, pero si miramos sus palabras desde la óptica de los clubes de lectura, vemos que su definición se ajusta muy bien a lo que es un club de lectura. En los clubes de lectura completamos e interpretamos la obra, se enriquece la obra con las distintas miradas de los lectores, compartimos sentimientos, aprendemos de los demás, algo muy importante, y esto seguro que estáis de acuerdo conmigo, en los tiempos en los que estamos, nos sentimos acompañados. Y las dos cosas vitales. Tenemos la esperanza de poder entender a otro ser humano para convivir mejor y nos hermanamos gracias a los libros. Pero me vais a permitir que empecemos por lo básico. ¿Qué es un grupo de lectura? ¿Qué es un club de lectura? Tenemos que entender un club de lectura como un grupo de personas que se reúne periódicamente y con la coordinación de un moderador para conversar acerca de una lectura conjunta que se ha pactado previamente. ¿Y qué diferencia ese club de lectura presencial a un club de lectura en línea? Bueno, las conversaciones entre los participantes sobre una lectura conjunta, que es lo mismo, coordinadas por un moderador, que es muy importante, que es lo mismo, se desarrollan en un medio virtual. Ahí radica la diferencia. Eso es lo que diferencia un club de lectura en línea de un club de lectura presencial. El medio virtual pueden ser redes sociales, plataformas, blogs, etc. Más diferencias entre club de lectura presencial y en línea. En el club de lectura presencial, la conversación se da en los encuentros puntuales con una periodicidad fija, cada semana, 15 días o al mes. En el club de lectura en línea, la conversación se puede producir cualquier día, a cualquier hora, por la mañana, por la noche, festivo, martes, miércoles, en una conversación asíncrona, aunque también podemos fijar encuentros a tiempo real, en una conversación síncrona. Lo habitual en los clubes de lectura en línea es que se conjuguen las dos opciones, que cada uno converse cuando quiera o fijar un encuentro puntual un día y a una hora fija, por ejemplo, para encuentros con autor
o actividades especiales. En el club de lectura presencial, la moderación y la dinamización de la conversación que tiene que llevar a cabo ese mediador, ese moderador del club, se produce solamente en los encuentros puntuales. Sin embargo, en un club de lectura en línea, la moderación y la dinamización de la conversación son constantes. No podemos realizar esa tarea con los parámetros de la presencialidad. Es otra de las características diferenciadoras de este tipo de clubes. Si nos reunimos con nuestro club de lectura presencial una vez al mes o una vez cada 15 días, yo soy partidaria de reunirnos cada semana 15 días, si lo traspasamos a la virtualidad, a en línea, no puede ser que entremos y conversemos una vez a la semana o una vez cada 15 días. Por lo menos de lunes a viernes, una vez al día, hay que conversar con nuestros lectores. Los parámetros cambian. Lo que sí es verdad es que los clubes de lectura, lo que sí es verdad y lo de antes también lo era, los clubes de lectura son una de las herramientas, quiero decir que estoy muy convencida de esto y lo digo siempre porque estoy muy convencida. Los clubes de lectura son una de las herramientas más potentes con las que contamos desde la biblioteca pública para fomentar la lectura y también para fidelizar lectores. El trabajo que realizamos desde el club de lectura es un trabajo a fuego lento, que no da frutos instantáneos, sino que debe hacerse poco a poco. Los frutos, cuando los recogemos, se ven al cabo del tiempo. Es un trabajo a medio y largo plazo. Por lo tanto, no hay que desesperarse, ni hay que tratar de acelerar el proceso para conseguir números muy elevados y resultados instantáneos. Creo que, como todo lo bueno, se hace esperar un poco. Una parte clave del club de lectura son los bibliotecarios, los moderadores. Y aquí hablamos de bibliotecarios de bibliotecas públicas, vosotros y yo. Veréis, los bibliotecarios de bibliotecas públicas podemos ser moderadores de clubes de lectura en nuestras bibliotecas, presencialidad, y desde nuestras bibliotecas. Los bibliotecarios de bibliotecas públicas somos profesionales idóneos, además, para organizar este tipo de promoción de lectura y desarrollarlos nosotros con nuestros usuarios, porque somos quienes los conocemos mejor. Por lo tanto, aunque hay otros profesionales que se dedican a moderar y a mediar y a dinamizar clubes de lectura, nosotros también podemos hacerlo y, es más, debemos hacerlo. Claro, este es el planteamiento básico de antes, ¿no? ¿Y qué ocurre en la situación que vivimos? ¿Qué ocurre con el bicho este que quería haber yo quitado esta diapositiva ya en septiembre, cuando no pudimos hacerlo por problemas técnicos en abril? Dije, bueno, a ver si cuando lo hagamos ya puedo quitar el tema este del bicho. Bueno, pues no lo he podido quitar, desafortunadamente. Ahora hay una situación muy difícil, conocida por todos somos conscientes, y bueno, ante esta situación evidente, ante la realidad, nos preguntamos, ¿clubes de lectura? ¿Qué tipo de clubes de lectura? ¿Cómo puedo continuar o implementar o poner en marcha desde cero clubes de lectura desde mi biblioteca, en la situación en la que me encuentro? Por lo menos con límites de aforo, con distancia social, con cómo voy a trabajar con mi comunidad de usuarios. Claro, he cogido prestada la viñeta de 72 kilos, un dibujante español, un ilustrador que dice, ya os conozco, ¿no? Está ahí pequeñito, está en su montaña y vienen unos nubarrones negros horrendos y dice, ya os conozco, sois las dudas que llegan justo antes de empezar y que son normales, ¿no? Bueno, pues todos tenemos esas dudas ante una situación de incertidumbre tan grande como la que vivimos, ¿no? Por eso, clubes de lectura presenciales, en línea. Yo os lanzo otra pregunta más. ¿Por qué no ambos? Es una oportunidad magnífica para poner en marcha una red de clubes de lectura en nuestras bibliotecas, en vuestras bibliotecas. Si las circunstancias lo permiten, presenciales y en línea. Y si no, ahí tenemos la oportunidad que nos brindan los clubes de lectura en línea. Es ahora el momento.
Ahora os voy a desgranar una serie de puntos del 1 al 10 en el que, quizás de una manera muy básica, muy sencilla, voy a tocar algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner en marcha un club de lectura virtual. Sobre todo porque la situación en la que tenemos, preguntarnos si la virtualidad, si tenemos que hacer clubes de lectura virtuales, pues yo creo que las circunstancias y la situación nos han contestado, ¿no? Tenemos que hacerlo. Entonces, siempre me preguntan, ¿qué medio virtual es el más idóneo? Y bueno, yo desgrano aquí una serie de características que tienen que tener los medios virtuales, siempre teniendo en cuenta que a veces no se puede, a veces no, siempre, la mayoría de las veces no se tienen todos estos puntos. Esto sería lo deseable, pero tenemos que arreglarnos con lo que tengamos, con lo que podamos contar. El medio virtual idóneo sería que fuese muy sencillo, muy intuitivo de utilizar, que tuviese una buena usabilidad, que nos permitiese interactuar sobre la obra, compartir citas, subrayar, por ejemplo. Compartir en ese medio virtual en el que conversemos, en ese medio en línea, compartir todo tipo de archivos con nuestros lectores, pensando en enriquecer la obra, lo que hablábamos, pues vídeos, podcasts, textos, que nos permita compartir en redes sociales tanto citas de la obra, que ya lo hemos dicho, como algunas de nuestras frases, como algunas de las conversaciones que mantenemos en el club. También estaría muy bien que nos permitiesen realizar estadísticas de uso y participación y editar y publicar dosieres de contenido, como por ejemplo diarios de lectura y otras obras derivadas de nuestras conversaciones, siempre con el permiso de nuestros lectores. Pero ya os digo que estoy muy convencida, y además es así, de que es hora de hacer lo que podamos con lo que tengamos y no obsesionarnos con tenerlo todo, con ser perfectos, porque no podemos ser perfectos, sino experimentar y lanzarnos a la virtualidad y a los servicios en línea. Además, tenemos que valorar las habilidades y las posibilidades de nuestros usuarios y también las nuestras. ¿Con qué cuento? ¿Qué es lo que yo tengo? Por ejemplo, medios virtuales en los que podemos implementar clubs. Un blog, plataformas específicas creadas para conversar acerca de un libro, que además tienen un enlace que nos permite prestarnos ese libro en digital e incluso leerlo en el dispositivo, en el e-reader, en una tableta, en el móvil, o leerlo en línea, sin descargar. Pero también, fijaos, junto al blog y a las plataformas, pues tenemos el WhatsApp, grupos de WhatsApp, que los podemos gestionar incluso desde el PC, a través de la web o a través de la propia aplicación. Pero es que podemos utilizar un grupo de Facebook y también podemos utilizar Facebook Live para los encuentros en directo, en vivo. Twitter, pues también podemos hacer un club de lectura en Twitter. Depende de la habilidad de nuestros usuarios, de lo que utilicen ellos y de lo que tengamos a nuestro alcance. Por ejemplo, a través de nuestro canal de YouTube también. Incluso en Instagram ya hay algunas experiencias, pues a través de los directos, de las historias, de las publicaciones, con etiquetas, incluso en plataformas de videollamadas grupales, que además sé que vosotros habéis experimentado ya con Zoom y, bueno, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pues también se podría, plantear el realizar un club, si no un club de lectura en línea completo, sí encuentros en línea de un club presencial que ante la circunstancia se reúne con una videollamada grupal una vez a la semana o una vez cuando sea, ¿no? Ahora vamos a ver de una manera general, por ejemplo, si tenemos un blog, cómo podemos administrar ese blog, ¿no? Hay formas de tener blogs gratuitos y son, bueno, pues relativamente fáciles de hacer y son trabajosos de alimentar los blogs, pero bueno, los blogs no han muerto como se pensaba, sino que siguen vivos. Y bueno, podemos tener un blog creado en una red de bibliotecas, hacer un club de lectura virtual a través de una red. Tenemos el blog, lo administra y lo organiza la cabecera de nuestro sistema. Elegimos la lectura, dinamizamos y moderamos por turnos cuando le vaya tocando a cada biblioteca de la red. La obra puede leerse en papel o en digital
se puede vincular si se tiene plataforma de préstamo. Es verdad que así los esfuerzos se reparten, pero es cierto también que dependiendo de la extensión de la red, puede ser más difícil conocer quiénes son nuestros lectores y que ellos nos conozcan a nosotros, y quizás se pierde una parte de cercanía en el club. Pero el blog también puede ser un blog de una biblioteca con un grupo o con varios grupos de lectura más definidos. En ese caso, todo el trabajo recae sobre la biblioteca, desde la administración del blog hasta la conversación, la escritura, etc. Todo lo demás es básicamente lo mismo. Ahora se puede leer en papel, en digital, con el recurso que se tenga, pero el esfuerzo, como decimos, recae en el mismo personal, todo, aunque es un club más cercano a nuestros lectores y más personalizado. Podemos firmar nuestras contribuciones, nuestros lectores nos conocen y nosotros podemos conocer a quiénes estamos hablando. Entonces, bueno, es cuestión de valorar también si uno u otro sistema, cuál es el que mejor se adapta a nuestras necesidades y a nuestros usuarios y a nuestro propio, pues disponibilidad en el trabajo, ¿no? Y a nuestro propio tiempo y recursos. Por ejemplo, este es el blog de la Red de Bibliotecas de Castilla y León, que os lo he puesto ahí, bueno, para que lo tengáis, tenéis el enlace en la pantalla, y además estará muy bien en el blog está muy bien este blog os ayudará para seleccionar lecturas y para ver cómo se hace desde un blog, ¿no? Aparte de los blogs, tenemos las plataformas con préstamo y lectura, que son plataformas creadas específicamente para dar soporte a un club de lectura, ya lo hemos dicho. Aquí se pueden inscribir directamente los lectores en la plataforma, o ser las propias bibliotecas las que se encarguen de esa inscripción, como cuando se inscriben a los lectores presencialmente. Desde esa plataforma se puede realizar el préstamo y la lectura en línea de la obra, y puede estar abierto a todos los usuarios que queramos, de la red de bibliotecas, de solo de nuestra biblioteca, o a cualquier usuario del país. Es verdad que con una plataforma con préstamo y lectura podemos tener una mayor entidad y una mayor personalización de la interfaz de nuestro club, pero muchas veces eso no es posible, y entonces tenemos que pues adaptar lo que tengamos e intentar implementar el club en la tecnología que tengamos a nuestro alcance, y después, bueno, pues ir escalando e ir viendo qué es lo que se nos va adaptando mejor. Por ejemplo, esta es la plataforma de clubes de lectura virtuales de Castilla-La Mancha, que ya lleva unos cuantos años, y está realizada por el Servicio de Informática de la propia red. También en Madrid han puesto en marcha recientemente las municipales una plataforma de clubes de lectura. La Comunidad de Madrid también tiene, Cataluña, en fin, a lo largo de España están surgiendo este tipo de plataformas, como por ejemplo la plataforma de la Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz, Nubeteca, que es el club de lectura en la nube, que se puede prestar la obra o leerla en línea desde ahí, o el Club Virtual de Lectura de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes, que es la misma plataforma que tecnológicamente que la Nubeteca, pero las lecturas son distintas y los usuarios son diferentes. Y ahora os voy a hablar de un grupo de WhatsApp, para que veáis, ¿no? Hemos venido de blog, de una red, plataformas, y ahora nos vamos a un grupo de WhatsApp. En un pueblo de Badajoz, que se llama Cabeza del Buey, un pueblo, bueno, pues de unos miles de habitantes, pero no creáis que muchos. Ahora mismo no sé exactamente los miles de habitantes que tiene Cabeza del Buey, pero no es muy grande el pueblo. Ahí tienen la biblioteca municipal y tenían sus clubes de lectura presenciales, y uno se llama De Cabeza con las Letras. Entonces, bueno, pues han continuado con sus tertulias y compartiendo lecturas a través de un grupo de WhatsApp. Conversan acerca de ello, ¿no? Me gusta mucho porque comparten notas de voz, comparten textos, comparten viñetas de cómic, y los lectores pues contestan en el grupo y comentan aquello que las moderadoras, las bibliotecarias les van compartiendo, ¿no? Por ejemplo, han compartido poesía de poetas locales como Concha Méndez, pero también de Cernuda, Salinas, Lorca. Ahí tenéis todos los poetas: Alfonso Storni, Alejandra Pizarnik, por ejemplo, de Pessoa, y Benedetti. Los jueves, una escritora extremeña, una escritora pacense de allí de Badajoz, publica una columna en el periódico Extremadura, y cada jueves comparten esta columna y la comentan a través de WhatsApp. Y también algo novedoso
es que a través de Twitter, en este periodo de confinamiento, el Premio Nacional de Cómic Paco Roca, el ilustrador español, compartía viñetas de uno de sus libros, Memorias de un hombre en pijama, en Twitter. Entonces recuperaban estas viñetas y se compartían también a través del grupo de WhatsApp para hablar sobre estas viñetas. A mí me gusta sobre todo mucho destacar la parte de la poesía a través del grupo de WhatsApp, porque se hacía a través de notas de voz. Entonces, había mucho feedback por parte de los lectores. Por ejemplo, decían: nunca he vivido la poesía tan intensamente, para amar la poesía deben leerte poesía, ¿eh? Fijaos, y aquí metemos un nuevo matiz, y es los audiolibros, los libros leídos, ¿no? Es la escucha. Que vais a hacer que me aficione a la poesía. Y otra lectora decía: le he puesto a mi madre el audio de anoche y le ha encantado. Entonces, bueno, ha sido una experiencia, como veis, pues preciosa y con mucho éxito y con una gran acogida por parte de los lectores. Aquí os cuento también lo del cómic de Paco Roca, para que veáis qué tipo de viñetas eran. Y eso sería en cuanto a WhatsApp. Entonces, fijaos, hemos visto el blog por una red de bibliotecas, por una biblioteca, plataformas específicas, que eso exige un esfuerzo más tecnológico y muchas veces, bueno, pues si no tenemos un servicio informático que nos la haga adecuadamente, hay que comprar la plataforma y es un coste mayor. Pero también hemos visto cómo desde un grupo de WhatsApp podemos de alguna manera seguir conversando, seguir alimentando las conversaciones a través de la virtualidad y a través de clubes de lectura en línea. Bueno, pues algo que creo que utilizáis esta red social bastante en Portugal y que es muy fácil de hacer y de implementar es abrir un grupo en Facebook. La biblioteca crea un grupo, que será el club en línea, que puede ser público o puede ser privado. Si lo hacéis privado, las personas que quieran participar en el club piden que, ya sabéis cómo funcionan, que las inscribáis y las inscribís y conocéis a las personas que tenéis ahí, a los lectores, y da muchísima intimidad. Es como cuando nos reunimos en una sala de la biblioteca, bueno, pues nos reunimos en nuestra sala en Facebook. Ahí ya sabéis que funciona tipo chat, se van abriendo hilos para conversar. Y bueno, tiene muchísima facilidad de compartir recursos multimedia por parte de todos los participantes. Ahí podemos poner canciones, trailers de películas, audios en MP3, textos bastante grandes, guías de lectura, etc. Y es muy sencillo y relativamente, bueno, pues muy fácil y al alcance de casi todo el mundo, yo creo, para poder empezar a experimentar y implementar un club de lectura en línea. Por ejemplo, este sería un grupo privado de un club, una investigación que realicé hace unos años en la universidad con estudiantes de biblioteconomía y con el escritor español David Lozano, fijaos, del 2018. Pero he realizado varios clubes de lectura en Facebook, también en blog y también en plataforma, excepto en WhatsApp, que no lo he experimentado, no lo he llevado a cabo yo. En las demás opciones que os estoy contando lo he experimentado y sé que se puede realizar, ¿no? Perfectamente. Y claro, ahora con la opción de Facebook Live, pues podemos hacer encuentros en directo de persona a persona. Por ejemplo, pues cuando terminemos la lectura de un libro con un escritor o con el moderador, ¿no? Y esto los miembros del club ya sabéis cómo funciona, se conectan, se sigue en directo o bien queda grabado y después se puede subir a nuestro canal de YouTube si se quiere. Y es una opción muy atractiva. Todo lo que también, además, vamos añadiendo, ¿no? No es palabra, es escucha, es imagen, bueno, pues es atractivo. Por ejemplo, en la Biblioteca de Montijo, otro municipio de Badajoz, ya el 24 de abril hicieron encuentros en todas las redes sociales y uno de los encuentros fue con Susana Martín Gijón, que es una escritora de novela negra. Ella es de una ciudad de allí de Extremadura, creo que es de Mérida, creo. Y bueno, pues yo asistí al encuentro y lo hicieron a través de Facebook Live. Os hablaba también antes del canal de YouTube. Bueno, pues se puede utilizar para recoger esos encuentros que hemos tenido en otras redes sociales, como Facebook, o en plataformas de videollamadas como Zoom, como va a pasar con este webinar, y subirlo al canal de YouTube. O podemos realizar el club directamente en él, esto es,
grabar el vídeo y subirlo directamente a YouTube o irlo retransmitiendo directamente, me refiero, perdón, a través de YouTube. Esto es lo que hace Descubre tu lectura, el club de lectura de las bibliotecas de los centros cívicos de Burgos. Estas bibliotecas son una especie de bibliotecas, no son exactamente municipales, pero es del estilo, entran dentro de esa tipología. Bueno, pues allí en su canal de YouTube, además de subir las sesiones de conversación, suben vídeos de autores grabados, de bibliotecarios, de lectores que se graban y se suben, y los encuentros en directo. Y bueno, pues es otra manera de hacerlo también. Este es el canal de Descubre tu lectura. Entonces, fijaos, hemos visto blog, plataforma, WhatsApp, Facebook, canal de YouTube y ahora también estamos viendo Instagram. Aunque en Instagram las iniciativas que yo he visto para clubes de lectura, si son de bibliotecas, son para, para hacer promoción y difusión del club de lectura y para contar a su comunidad qué están leyendo y qué están haciendo. Sí que han empezado a hacer las bibliotecas retransmisiones en directo, también espoleadas por la situación que hemos vivido, ¿no? Se han lanzado a experimentar en Instagram. Entonces, bueno, pues se hacen retransmisiones en directo, ya sabéis que se graban y se dejan en Instagram TV, las stories, los posts y, bueno, pues los encuentros con autores y lectores. Por ejemplo, esto fue en las bibliotecas de la red de Instituto Cervantes, que con Elvira Lindo, pero, perdón, me he ido de ahí de lo que quería deciros, pero bueno, ya está. Igual que se hizo con Elvira Lindo en Instagram, pues también se ha hecho en Instagram a través de bibliotecas municipales y públicas, encuentro con otro tipo de autores, bien locales o bien más conocidos como puede ser Elvira Lindo y demás. Y sé que vosotros habéis experimentado a través de Zoom, a través de estas plataformas de videollamadas grupales para hacer los clubes. Bueno, pues entonces sabéis un poco los que lo habéis hecho cómo funcionan, pero ya sabéis que hay si no es de pago, que es gratuita y libre, hay un tiempo, aunque luego se puede volver a entrar, en el que tú tienes una clave y se la das a los lectores, y es la verdad es que es también muy atractivo y muy curioso para hacerlo en un encuentro en vivo entre los lectores de nuestro club y el autor, o entre nosotros como mediadores y nuestros lectores. Porque la cámara va moviéndose entre los lectores que van hablando y participando y el mediador, el que guía la conversación y el autor. Y luego igual se puede grabar y colgarlo en YouTube. Por ejemplo, aquí se hizo en Montijo con Yolanda Guerrero, que tiene una novela que se llama Mariela, que además es que fue una novela que, la verdad, es una novela ambientada en la Primera Guerra Mundial, cuando la gripe española, y ha resultado ser hasta profética, porque muchas de las situaciones que se vivieron en la gripe española, en la mal llamada gripe española, se están viviendo lamentablemente o se han vivido y se están viviendo ahora, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hizo este encuentro y además había una enfermera dentro de las lectoras del club y también nos dio su visión de lo que estaba ocurriendo y de cómo se sentían los sanitarios ante esta situación. Y fue, la verdad, un encuentro muy emotivo, que también en los momentos en los que estamos, la imagen y la voz nos transmite esa calidez y esa cercanía que a lo mejor el texto es solamente escrito, no es capaz de transmitir. Hemos hablado del medio virtual muy rápidamente, yo lo sé, pero me gustaría que os quedarais con la sensación de que lo ideal, para mí, lo que más me gusta de lo que os he contado son las plataformas con préstamo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero hasta llegar a la plataforma, yo, bueno, pues he tenido, la verdad, el privilegio de poder experimentar con otros medios virtuales y no ha incidido en que los lectores que yo moderaba participasen más o menos en el club. Para que participen más o menos, eso bueno, pues tiene que ver más con la dinamización que tú hagas, con la obra que estés leyendo, con otro tipo de condiciones. Entonces, si no podemos acceder a una plataforma, tenemos las redes sociales y podemos combinar algún tipo de red social como es Facebook con un blog gratuito y podemos montar nuestro club de lectura en línea más estable, ya no pensando solamente en esta situación que será seguro extraordinaria de la COVID, sino pensando en empezar a implementar clubes de lectura en línea y mixtos, presenciales y en línea, como un servicio básico.
Bueno, el segundo elemento, que lo he puesto como segundo, pero realmente es el primero, que es el más importante, son los lectores. El centro de un club de lectura es el lector. Ellos son los más importantes. No es el autor. El autor es importante, claro que sí, pero un club de lectura de una biblioteca pública tiene que poner su mirada en el lector. Él es el importante. No es importante, por tanto, el medio virtual, ni la obra siquiera. Es más importante que el lector. Es importante la interpretación que de la obra haga el lector, pero no la obra en sí. El tercer elemento que he querido reflejar aquí es esta conexión que me parece, siempre me ha parecido que no puede desligarse y ahora más que nunca, la conexión entre la comunidad offline con la comunidad online. Nuestra comunidad offline, nuestros usuarios, los que van a la biblioteca física, ha de encontrarse también online. Entonces, para ello necesitamos voces que sean reconocidas y reconocibles. Necesitamos estar nosotros, los bibliotecarios, los que llevan esas bibliotecas públicas y nuestros lectores. Y así, aunque no estemos presencialmente, mantendremos nuestra comunidad unida y mantendremos la presencia de la biblioteca tanto offline como online. La haremos más fuerte. Luego hay algo muy importante también, que es la tentación de copiar. A veces, cuando tenemos un club de lectura presencial en nuestra biblioteca que funciona muy bien las conversaciones, y decimos, bueno, vamos a hacer un club de lectura virtual, en línea, en un blog o donde sea, en una red social, donde podamos hacerlo, donde tengamos el recurso, ¿no? Entonces, vamos a copiar lo que hacemos en la presencialidad y lo ponemos en línea. Copiar, pegar no funciona. A la larga, a medio plazo, no funciona. Puede funcionar en un encuentro puntual, como hemos visto, a través de una plataforma de videollamada, un encuentro con el autor, para salvar el bache de que no nos podemos ver. Pero no podemos plantear a largo plazo o a medio plazo un club en línea intentando plasmar en la virtualidad, en Internet, lo que hacemos en la presencialidad. Los parámetros son distintos. Podemos adaptarlo y quedarnos con aquello que podamos tener. ¿A qué me refiero con esto, por ejemplo? Pues a lo que os he dicho al principio, que era que la conversación y la dinamización del club tiene que ser diaria. No puede ser una vez cada semana. No podemos entrar en el club una vez a la semana o una vez cada 15 días, contestar a los lectores y ya, porque se pierde esa cotidianidad. Nosotros tenemos redes sociales, tenemos que alimentarlas todos los días. Pues el club de lectura es también igual, es lo mismo, es un grupo de personas que se conectan al club para hablar de lecturas, para hablar entre sí, comunicarse. Y necesita eso que sea diario. Leer en digital. Bueno, pues si tenemos un club de lectura en línea, lo que os decía, sería idóneo leer en digital, aunque es verdad que no es imprescindible y que lo haremos si se puede. Si no se puede, bueno, pues leeremos en papel. Ya iremos hacia el camino de leer en digital, porque es el camino. No podemos sustraernos en leer en digital y ahora yo añado, y en escuchar audiolibros, que en España se está abriendo un mercado muy importante de usuarios en torno al audiolibro y los lectores se están acercando al audiolibro y a los podcasts con mucho interés. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta para nuestros clubes de lectura en línea. La mediación y la dinamización, ya os lo he dicho. Pero, ¿cómo tiene que ser esa mediación así en plan general? Esto daría para mucha conversación, pero bueno, luego sí voy a aligerar para que me preguntéis. Pues una mediación de las conversaciones que sea cercana, que sea muy cercana con nuestros usuarios. Una dinamización creativa y lúdica, diría yo, con juegos. Nos gusta jugar a todas las edades, niños, jóvenes, adultos y más mayores. Y toda esta mediación y actividades de dinamización de la conversación tienen que estar sustentadas sobre un análisis bastante riguroso, pero flexible, de la obra que tengamos entre manos. Es decir, la leemos, la elegimos, la leemos, la analizamos y decimos, de esto lo importante es esto, esto, esto y esto. Y vamos a hablar de estos temas. Después pueden salir muchos más temas que nos van a sorprender y muchas más interpretaciones. Pero lo esencial, tenemos que tocar estos puntos, este contexto geográfico, este contexto político, este tema, por ejemplo, si es de los derechos humanos, etc. Y eso es básico, hay que hacer una programación previa. Luego hay algo que es la actitud y el brillo. Tenemos que hacer brillar a nuestros lectores.
Nosotros como bibliotecarios tenemos que ejercer un liderazgo consciente y responsable. Ellos son los que han de brillar y tenemos que poner toda la carne en el asador para que ellos brillen. Claro, cuando la lectura es contemporánea y tenemos la suerte de que el autor intervenga en el club, que podamos traerle al club de alguna manera, hay que gestionar su papel. El papel del autor no es el mismo que el de mediador. Nosotros somos los mediadores y los dinamizadores. Debemos ser nosotros quienes guiemos la conversación y las estrategias. Entonces, es complicado gestionar el rol del autor, pero hay que hacerlo, con mucha comunicación y con mucho trabajo previo y continuo. Esto es lo mismo de la conversación, pero es verdad que un club de lectura en línea está ahí abierto 24 horas, 7 días a la semana. Entonces los lectores pueden entrar a las 3 de la mañana. Si es un médico que está de guardia, pues ya os digo, a las 2 de la mañana, a mí me ha ocurrido, a las 7 de la mañana, según voy al trabajo, antes de ir al trabajo, según desayuno, pues siempre comento y tal. Nosotros tenemos que entrar diariamente, pero es posible ponernos unos horarios para autorregularnos, conciliar el club con nuestra vida familiar y nuestra vida profesional y otras tareas y no desmotivarnos, porque también es verdad que esto, como pasa con un uso excesivo de las redes sociales, puede llegar a desmotivarnos si estamos todo el día permanentemente enganchados al club. Esto se aprende también con la práctica, a distanciarse, porque además es más efectiva la dinamización si se hace así que si se está continuamente enganchado al club. Y por último, el número 10, lo que yo he llamado el bonus track, ¿no? Como las películas que hay unas escenas que son pues como de regalo. Después de todo esto que os he comentado, pues hay algo que es intangible. ¿Por qué un club de lectura funciona en un momento determinado y a la siguiente lectura no? ¿Por la obra, por el autor, por las estrategias que tú has puesto encima de la mesa, por la capacidad de los lectores para jugar, por el momento vital que tú tengas, por el momento vital de ellos, por todo? Hay una cierta magia, hay una cierta emoción, hay una cierta alegría y una cierta pasión que es intangible y que jugamos con ello, ¿no? Ese es el riesgo. Y eso también es interesante porque nos zarandea y nos saca de nuestra zona de confort. Un club de lectura nunca es rutinario o nunca ha de serlo, tanto el presencial como en línea. Es un trabajo muy creativo y ahí y con muchas incertidumbres y ahí creo que está, pues eso, la magia de los clubes y por qué engancha tanto trabajar en un club de lectura y ser lector en un club de lectura, porque enganchan las dos direcciones. Por lo tanto, los clubes de lectura en línea estoy convencida que pueden ser una circunstancia muy conveniente y más en la situación en la que estamos viviendo. Primero, porque pueden propiciar conversaciones de igual o más profundidad que las que tenemos cuando estamos presencialmente, o sea, no es al contrario. Segundo, porque mantienen viva la relación de la biblioteca con su comunidad. Un detalle muy importante es que pueden ser viveros de colaboradores para la biblioteca. Esto es, los usuarios nos pueden ayudar en nuestros servicios virtuales y en nuestros servicios presenciales. Podemos captarles como colaboradores de la biblioteca. Los clubes de lectura en línea pueden ser una carta de presentación inmejorable para los agentes que están relacionados con el mundo del libro, autores, editores, librerías. Los clubes de lectura en línea pueden ser entornos virtuales seguros en los que prima el respeto hacia los pensamientos, vivencias y sentimientos del otro. Pueden ser capaces de demostrar que otras redes sociales son posibles, no solamente deseables, lejos de los haters y de los clickbaits que estamos acostumbrados a que proliferen. Pueden utilizarse como excusa para la alfabetización digital e informacional. Y, en definitiva, creo que abren posibilidades de enriquecer el perfil de los profesionales que nos dedicamos a moderarlos. Es una formación continua la que tenemos con los clubes de lectura en línea. Eso puede ser, pero ¿qué son? Bueno, la situación que estamos viviendo, una situación mundial, ha hecho que perdamos el miedo a lo virtual y que nos demos cuenta de que hay que poner en marcha servicios virtuales para seguir atendiendo a nuestra comunidad. En estos tiempos de distanciamiento físico, son necesarios para seguir creando redes entre la biblioteca y sus lectores. Los clubes de lectura en línea son un servicio virtual que estoy convencida está llamado a convertirse en básico. Bien, termino ya para dejaros tiempo para las preguntas con otra viñeta de 72 kilos que dice, hay dos personas hablando y una está leyendo y el otro le dice, ¿leer te hace mejor persona? Dice, no, me hace persona. Y por eso yo digo que tenemos que leer, leamos y sigamos alimentando las conversaciones, porque hoy
más que nunca, los clubes de lectura en línea son una oportunidad. Es vuestro turno. Obrigada por la escucha. Muchas gracias. Muito obrigado, María Antonia. Muchas gracias por compartir A con nosotros vosotros. tu entusiasmo, tu pasión por este... Disculpas porque he hablado mucho, No, perdón. no, 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 que ha sido muy interesante. Lo esperamos que los compañeros se han quedado motivados, involucrados a crear o a promover y dinamizar clubes de lectura. Abrimos agora aqui o período habitual de perguntas. Temos a oportunidade de ter aqui connosco a Maria Antónia, com toda a sua experiência em clubes de leitura que partilhou connosco, e abrimos aqui o momento de perguntas, questões. Portanto, eu vou partilhar aqui também o link para o questionário de avaliação, que vou pedir o favor que não se esqueçam de preencher após o final do webinar. Portanto, seria importante para nós ter o vosso feedback. Vamos ver aqui algumas das questões que os colegas estão partilhando aqui connosco. Já agora aproveitava para pedir aos colegas, provavelmente não na sessão de hoje, mas em próximas sessões também, que quando colocassem o seu nome, que colocassem o nome o mais parecido possível com o nome que fizeram na inscrição, porque fica, às vezes, é difícil identificar quem são os colegas. Neste caso, GLFP. Teremos que ser assim criativos para tentar imaginar quem é o colega por trás desta sigla. Mas, em todo o caso, o colega partilha que desde o dia 8 de abril o Clube de Leituras da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeira, em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, transitou para a modalidade virtual. Parabéns à Biblioteca e ao Arquivo Regional por esta decisão. A experiência tem sido positiva e tem partilhado também que tem alargado as possibilidades de partilha das restrições de tempo. Obrigado, Melania Castro. Pronto, ya sabemos quién está por detrás. María Antonia, que estaba leyendo el comentario que está en la caja del chat de un compañero de los Azores, en la isla Tercera, que está compartiendo su experiencia de que ha creado, de que ha pasado el club de lectura presencial para el virtual y que nos dice que ha sido una experiencia muy positiva, que ha aumentado las posibilidades de compartir conocimiento y experiencias de lecturas con los compañeros, aparte que también la ha permitido ultrapasar las restricciones de tiempo, porque muchas veces las personas a una hora específica, en un día cierto, no tenían disponibilidad para estar. Entonces, gracias por compartir. Obrigado, Melania, por partilhar a experiência connosco. Mais alguma questão que queiram colocar a Maria Antónia? Alguma partilha de alguma dificuldade que tenham tido com os vossos clubes de leitura? Como fazer? Onde fazer? Temos aqui uma pergunta da Paula Santos, da Biblioteca Municipal de Beja, que... María Antonia, no sé si es más fácil si voy a intentar de traducir el portugués o qué te parece que... ¿Sí? Dice, cuando acontece pasar un club de lectura real al virtual, hay lectores que no quieren, que quieren el mundo presencial, ¿no? Al mundo online. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Vale. Es que no había abierto, perdón, porque no había abierto el chat. Y es verdad que aquí está la experiencia de... Sí, otra experiencia del blog, que es la que has comentado, sí. Que es fenomenal. Este blog sí que lo había, creo que lo he visto o lo he visto en el Facebook y demás, que lo comentabais, y dar la enhorabuena a los compañeros y estoy contentísima. Ahora es verdad, lo que comentaba la última compañera, vuelvo a la pregunta que estamos ahora. Sí. En tiempos anteriores a la pandemia, esta resistencia de ciertos lectores y de ciertas personas a pasar de la presencialidad a clubes en línea ha existido siempre. Lo que pasa que es verdad que ahora, obligados por las circunstancias, creo que, o al menos es mi sensación, las personas han vencido o están venciendo más esa resistencia. También es cierto que voy a decir algo, y es que no todo el mundo le gusta participar en un club de lectura, y a no todo el mundo está preparado o le gusta estar en uno en línea, en un club de lectura en línea. Entonces, bueno, hay que respetar esos gustos. Realmente tenemos que detectar si las personas que tienen esas reticencias es por desconocimiento y porque no quieren salir de su zona de confort, porque a todos nos asusta. Si estamos en un club presencial que estamos a gusto, conocemos a los compañeros, nos sentimos bien, de pronto que eso desaparezca o que tengamos que aprender habilidades que no tenemos y demás, pues puede generar, en ciertas personas genera
esa reticencia y esa inquietud. Entonces, bueno, hay que detectar si viene por ahí, si es, bueno, pues e intentar acompañarles en el proceso de aprendizaje de adquisición, perdón, de esas habilidades, y cuando están en el club de lectura en línea, acompañarles muchísimo, muchísimo. O sea, con personajes personalizados. Imaginad, si por ejemplo tenemos un grupo de Facebook y conseguimos después de explicarle a este lector, que a lo mejor se lo tenemos que explicar por teléfono, estoy pensando por las circunstancias que tenemos, Sí, de sí. cómo tiene que entrar, y este lector o lectora en su casa con el ordenador y tú le mandas el enlace y por teléfono le dices, yo eso lo he hecho en periodos prepandémicos, o sea, por teléfono, o sea, y entonces le tienes que acompañar mucho. Y luego cuando entre en el club, estar muy pendiente de ese lector o lectora para que se sienta también único, que se sienta acogido. Si aún así no funciona, tampoco podemos forzar a las personas. Tenemos otros proyectos de promoción lectora en la biblioteca y podemos tener asistirles más personalmente por otros medios, o sea, no tiene por qué ser para todo el mundo, pero bueno, tenemos que intentarlo y detectar el porqué. Y luego ya ahí podemos valorar qué hacemos. Si le hemos perdido definitivamente o no. O podemos meterle en línea, y a los que les metemos en línea luego son más apasionados que los que de primeras dicen, sí, 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 sí. Estos son más apasionados y son como más, van con el estandarte del club, porque a mí me ha ocurrido. Pero paciencia también, y con mucha paciencia y tiempo. Sí, en este caso que los compañeros Ah, estaban hablando ha sido de sí, personas que no tienen presencia en Internet, claro, no van a utilizar un correo electrónico, no van a claro, utilizar las redes sociales, y claro que entonces en estas claro. situaciones que va a ser más difícil de que van a participar en un club de lectura online. Pero como habías dicho, estoy Mm, de acuerdo, esta mm, también puede ser una oportunidad para que mm. estos usuarios puedan cambiar, aprender y desarrollar competencias digitales para Es participar. que es una grandísima oportunidad porque se ven ante la tesitura de que sus compañeros lo hacen, de que eso está así, y si verdaderamente les podemos seducir con la idea, igual todos no y no podemos forzarles, pero yo estoy convencida, porque además lo he vivido, que algunos de ellos, bastantes de ellos van a hacerlo. Estoy leyendo por aquí a Paula que dice, por ejemplo, los profesores que estaban en aulas online no aguantaban más actividades online. Sí. A ver, no me extraña. Hemos acabado todos con ansias de presencialidad, de física, de carnalidad, ¿no? De piel, de lo que es la piel. Y eso es así, y es lógico, ¿no? Pero también deciros que un club de lectura en línea puede ser un escape, que no es una actividad académica, que es algo que ha de ser algo muy distendido, algo para, incluso en este tiempo que tenemos, para desahogarnos incluso, ¿no? Y con la excusa del libro podemos hacernos compañía, desahogarnos, expresar nuestros miedos. Yo he tenido la suerte en este tiempo, en estos meses, de abril a junio, que aquí en España fue un tiempo de confinamiento casi absoluto, y ahora otra vez desde septiembre, de moderar un club de lectura. Y con personas profesionales que trabajaban, incluso muchos de ellos profesores de idiomas, teletrabajo, etc. Y se reservaban un ratito por la noche, y para ellos, fijaos, estaban hasta las narices de las pantallas, pero para ellos era un desahogo y una manera de compartir y de hablar de cosas que no tenían que ver con el currículo, los alumnos, las notas, el agobio de que mis alumnos esto, las tareas, sino era una vía de escape, una vía de evasión, ¿no? Entonces tenemos que intentar conseguir eso y ese espacio. Y también muy importante, el club de lectura en línea tiene que tener un inicio y un fin. Quiero decir, si empezamos en octubre y vamos a continuar todo el curso, en junio se acabó y descansar, porque no podemos estar permanentemente, ni nosotros como profesionales, ni ellos como lectores. Ya sabéis lo que ocurre permanentemente con la actividad permanente. Hay que descansar, eso también es así. O incluso se puede valorar el descansar entre lectura y lectura en un club de lectura en línea. Leer un libro, tener una experiencia, descansar un mes y volver al mes siguiente. Y eso también funciona muy bien, porque es necesario también desconectar un poco de la pantalla dentro de lo que a nosotros nos compete. Mm. Vale, gracias. Que teníamos otra, La emergencia lo otro vimos en Facebook. compañero en la biblioteca de Pombal Sí, que nos dice que su sí, experiencia de transitar el club de sí. lectura presencial para online, que le Mm. ha quedado muy bien también. Claro, en Eh, Facebook. sí,
Y una claro. otra pregunta de Víctor Rebelo, que nos dice qué perfil del público de usuarios que más participa, que más fácilmente puede participar en clubes de lectura. En De tu clubes de lectura. experiencia, ¿qué te parece? Desde la biblioteca pública, porque lo que os he dicho ahora, lo que os he comentado de los profesores es el Cervantes, que es otro tipo de usuarios, pero desde las bibliotecas públicas, que es donde yo he trabajado y trabajo con más gente, pues es muy curioso porque quizás podríamos pensar que es la gente joven, porque está más, por lo que hablábamos antes, de que hay personas que no tienen presencia en redes sociales, que ni siquiera saben mandar un correo electrónico, ¿no? Las personas más mayores. Pero desde aquí, desde los clubes, son personas ya de mediana edad, pues desde, yo diría, bueno, adultos jóvenes, 35 años hacia arriba. Y sobre todo, las bibliotecas municipales, por ejemplo, el último club que he hecho con bibliotecas municipales de pueblos, de municipios de Badajoz, pues personas 40, 35, 40, 50, 60, 70, que a priori dices, joder, son los que más, los 60 y 70 tienen dificultades. Pues no, les gusta mucho el club de lectura. Pensad también en una cosa, por lo menos en España, igual, yo no sé, igual es diferente, ahí difiere un poco, ¿no? Pero yo me he encontrado con lectores mayores de 60 años, muy participativos en el club, porque son muy participativos en el Facebook, por ejemplo. Entonces, por eso os decía que había que detectar nuestros usuarios qué utilizan, ¿no? Entonces, en España utilizan WhatsApp y Facebook, después de cierta edad, después de los 50. Más jóvenes, Instagram, por ejemplo, pues gente joven, pues desde 25, 20 años, 20, 30, Instagram. Gente más mayor, 45 para adelante, Facebook. ¿Eh? Entonces, si utilizan Facebook, pues entran en el club. En mi experiencia, que me he ido por las ramas, a partir de 40, 45 años hasta 70 y más. Yo he llegado a tener lectores y bueno, y tengo un señor que estoy acordándome ahora, un lector maravilloso, que bueno, no sé la edad que tendrá, pero cercano a los 80. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que intentar también que nuestro club sea. Podemos tener un club, una plataforma con muchas prestaciones, pero lo importante es que sea sencillo e intuitivo. Entonces, si el Facebook, el grupo de Facebook, ellos están acostumbrados a poner sus fotos, no sé qué, con los nietos, no sé qué, pues eso les va a resultar a ellos muy sencillo de utilizar, no van a tener ningún problema. Además es que les gusta muchísimo. Yo esa es la experiencia que tengo. Vale, gracias. Mm, Mais por alguma ejemplo, pergunta que queiram sí. colocar à Maria Antónia? Há sempre estas dúvidas relacionadas com ou que tecnologia utilizar. A Maria Antónia já falou aqui um pouco connosco, um blog, ou as redes sociais, ou streaming, como usar Zoom, ou uma conta do Skype para as pessoas poderem falar, porque o Clube de Leitura tem sempre este lado de convívio, este lado de sociabilização, das pessoas quererem falar umas com as outras, não é só trocarem a sua opinião por escrito. Alguma questão aqui queiram colocar sobre como melhor dinamizar, como melhor conseguir criar relação entre as pessoas, em especial quando as pessoas não se conhecem? Vamos ver aqui algumas destas opiniões. Por ejemplo, esta opinión que dice, que ha escrito Ana Cristina puede ser, que dice, se puede conjugar encuentros a través de Zoom, por ejemplo, con una interacción permanente a través de Facebook. Y puede ser nuevo y apenas se copia el modelo presencial. Sí, por ejemplo, cuando al inicio yo decía, en un club virtual en línea es comunicación síncrona y asíncrona. Síncrona a tiempo real y asíncrona, cada uno entra y conversa cuando quiere. Pues eso sería el ejemplo perfecto. Facebook y Zoom para encuentros puntuales y además lo del encuentro puntual en Zoom es una actividad extraordinaria en el club. Es exactamente como cuando en el club presencial va el escritor allí. Tú estás leyendo, conversando con tus lectores y de pronto llega un escritor o un especialista y tienes una charla con él y un encuentro con él. Y copia en cierta medida el modelo presencial, pero lo adapta y lo que copia es válido. O sea, yo he dicho, no es copiar, pegar. Lo mismo que hago, lo hago, no. Pero, joder, aprovechemos lo que, por supuesto, aprovechemos lo bueno que tiene el presencial adaptándolo al virtual. Y eso perfectamente, además es una fórmula óptima, muy válida. Es una fórmula de las más completas que hay en cuanto a dinamización de conversación, juntar los dos modos, las dos modalidades.
Sí, la posibilidad que tienes de juntar las dos opciones, que quien quiere, quien puede, que puede estar presencialmente en el grupo, pero que también abrir la posibilidad de otras personas que no tienen disponibilidad de poder compartir su opinión, de escuchar la opinión de otros. Y esa es la ventaja del digital, que la Sí, oportunidad que da de poder juntar públicos diferentes, que no tienen necesariamente que tener la misma disponibilidad nada, o que los están mismos además, intereses. efectivamente, incluso que están distanciados muy geográficamente, porque aunque pertenezcan a tu comunidad de usuarios, puede ocurrir pues bueno, que vayan a trabajar fuera, que no sé qué, pero tienen la referencia de su biblioteca, se conectan y es una forma de permanecer juntos. Y además que creo, como decía otro colega que lo decía, que el de las Azores, el de la Isla Sí, Terceira, que decía, perdón, digo así porque no me acuerdo cómo se llama, que decía que había abierto las posibilidades de aprender, las posibilidades, y que tenía más tiempo, claro, es que tienes todo el tiempo del mundo, en el sí, sentido de que a lo mejor le dedicas, yo creo que hay que dedicarle un poco más, a veces bastante más que el presencial. Pero como es un espacio abierto, ese tiempo se multiplica muchísimo, sí. porque claro, los lectores eligen su tiempo. Y entonces a lo mejor de 6 a 7 los jueves no tienen tiempo, pero a lo mejor el viernes a partir de las 8 de la tarde pues le dedican 2 horas. Y eso luego tú lo recuperas y los lectores lo leen cuando pueden y lo escuchan y lo comentan y es una posibilidad de enriquecer la conversación muchísimo más grande que en presencial. Eso es así. Bueno, Mm. una pregunta más de Regina Barata que nos dice que algunas veces tiene dificultades con los retos de los juegos que lanza en su grupo de Facebook del Club de Lectura. No sé, ¿qué nos puedes hablar de eso? De intentar de identificar qué dinámicas, qué rutinas los miembros del grupo les Sí, gustaría de hacer. sí. Mm. A veces son cosas muy sencillas lo que más funciona y a veces preparas una rutina con todo tu ilusión y no funciona. Y otra cosa que dices, y esto es una... Y o sea, eso es lo del bonus track, lo de la magia. Hay veces que no sabes por qué, porque influye tantas cosas que tú no controlas que es difícil. Pero en líneas generales, la presentación es muy importante. Cuando empieces un grupo de lectura o nueva lectura dentro del club, aunque ya hayas llevado recorrido, hay que contestar a cada lector. El lector entra, dice lo que sea y a veces no, ni saludan, pero tú saludas, le preguntas cómo estás, le dices lo que sea. Incluso, fijaos, la obra te da pistas de cómo hacer esa acogida. Es que la acogida y el acompañamiento, ya más allá de los juegos que tú te inventes, la acogida y el acompañamiento, el estar pendiente de cada lector, el contestarle, el preguntarle cómo está, es esencial. Entonces, la obra nos da pistas. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de un juego de presentación. Dinamizó una novela con lectores de biblioteca pública de los municipios de Badajoz. La novela transcurría en un hotelazo de Biarritz, en el hotel este, ay por Dios, se me ha ido, un hotel espectacular de Biarritz, el Negresco, que es un hotelazo. Entonces, claro, ellos estaban empezando a leer la novela y no sabían tampoco por... Entonces yo les dije, vamos a jugar a una cosa. A ver, yo soy la recepcionista de un hotel y vosotros estáis entrando en el club y cada uno de vosotros ha llegado al hotel diciendo, inventándose una identidad falsa. Tenéis otra intención. Entonces, presentaos con esa identidad falsa y luego me decís en la misma presentación quiénes sois de verdad, ¿vale? No sabéis qué juego nos dio eso, porque teníamos a un editor, a una actriz que oía de un desengaño amoroso, a un fotógrafo que iba a localizar películas. Entonces, ¿yo qué hice con eso? Estuvimos como una semana jugando con ese tema, que realmente era porque el protagonista del libro llega al Negresco y da otra identidad porque llega huyendo de un crimen que ha cometido, ¿no? Entonces, bueno, pues puede parecer algo, dices, bueno, qué cosa más sencilla, y esa la pista me la dio el libro, no me inventé nada, ¿no? Pero al final, ¿qué hice? Que todavía se acuerdan, los lectores, ¿qué hice al final? Bueno, pues dije, tengo que hacer un dramatis personae. Claro, y no lo pensaba hacer, pensaba hacer el juego, pero luego dije, tengo que hacer un dramatis personae. Y entonces teníamos un documento en el que cada uno de los lectores estaba la actriz con el desengaño amoroso, el editor, la escritora de bestsellers que no soporta al editor, que se odian, porque además eran graciosísimos, era un bibliotecario y una lectora que se llevaban genial y dijeron que se odiaban.
y luego yo ponía realmente quiénes eran en el dramatis personae. La botones del hotel, la camarera, la florista, el chofer. Yo era la recepcionista porque yo era la que entraba, salía, la que me enteraba de todo. Un escritor que estaba escribiendo su obra maestra. El propio escritor de la obra también estaba allí. Y ya les dije, bueno, y decidme qué habitación queréis para que yo os dé la habitación en el hotel. O sea, fijaos, ¿eh? Y decía, bueno, pues yo necesito tranquilidad y vistas a la montaña. Bueno, pues yo le decía, le he dado el salón verde florespa, con vistas a las montañas rocosas, no sé qué. Con esto quiero decir que es una tontería y realmente el juego lo saqué del libro, del leitmotiv del libro. Entonces, hay que vincular siempre los juegos con el libro, en la medida de lo posible. Y lo más importante para que luego todas tus dinámicas sean bien acogidas es que se sientan acompañados, se sientan que tú valoras lo que ellos te aportan, aunque sea una anécdota tan tonta como que pues has tenido una ruptura amorosa y quieres en tu suite tranquilidad, bombones a chocolate siempre que tú quieras y que te hagan la manicura y no sé qué. Y tú le dices, vale, pues tienes la suite mejor del hotel, vas a tenerlo todo. Pues eso se valora, porque para eso también nos tenemos que poner en su piel. Mucha empatía y mucha imaginación. Y esa es la clave. Después, si te los has conseguido, como yo digo, meter en el bolsillo después de eso, todas las dinámicas que hayas pensado en juegos, hombre, habrá alguno que a lo mejor tenga menos éxito, pero suelen ir detrás de ti. Dicen, venga, que lo que nos propone es bueno, no es para reírse, no, es para reírnos todos juntos, es para disfrutar todos juntos. Y ese es mi consejo. Así en general, luego hay mucho para hablar, pero vamos, ese es mi Claro. consejo en general. Gracias, María Antonia. Que nosotros A estamos en vosotros. nuestro momento final del webinar, tenemos una hora, pero no quería finalizar sin te pedir que hablases un poco de una forma muy sencilla y muy corta de qué te parece el papel de bibliotecario en la dinamización de los clubes de lectura. En nuestras conversas antes de esta sección hemos hablado de que muchas veces existe la idea de que el dinamizador tiene que ser un profesor, tiene que ser un académico, un crítico literario. Que de tu experiencia, lo que has leído, lo que has investigado para tu doctorado, ¿qué te parece del papel que el personal de la biblioteca debe hacer y debe asumir para la dinamización del club de lectura? Sí, gracias Bruno, es verdad que lo hemos hablado y además es una de las cosas que me interesa comentar. Y además en una de las diapositivas he dicho, los bibliotecarios somos profesionales idóneos para dinamizar y desarrollar clubes de lectura en nuestras bibliotecas. A ver, un club de lectura en una biblioteca pública tiene que huir de lo académico. No se trata de una clase. Entonces, ¿qué papel juegan entonces esos académicos y esos profesores en nuestro club? ¿Tienen cabida? Pues sí pueden tener cabida como especialistas de la obra para charlas excepcionales y eso nos complementa muchísimo. Pero nosotros como bibliotecarios, que evidentemente no somos especialistas en toda la literatura, además los clubes de lectura de una biblioteca pública suelen ser generalistas y leemos de todo, de todas las épocas, todos los autores, clásicos, modernos, contemporáneos, pero somos bibliotecarios, tenemos destrezas de búsqueda y al final consiste en leer y en investigar. Y lo que sí que sabemos hacer es conocer a nuestros usuarios, proponerles dinámicas, promocionar la lectura entre ellos. Entonces, nuestro papel es clave, porque además los clubes de lectura en la biblioteca pública tienen que ser un servicio identificativo de la biblioteca, que se identifique con la biblioteca. Y nosotros somos claves, podemos perfectamente, no es que podamos, es que somos idóneos para hacer ese papel. Para tener clubes de lectura en nuestras bibliotecas, los profesionales bibliotecarios tienen que ser, bajo mi punto de vista, siempre que sea posible, han de ser los que lleven ellos esos clubes de lectura. Lejos de los críticos, de los académicos y los profesores que tienen su papel muy importante, igual que los autores de las obras, muy importante, pero no es el de mediar y dinamizar en la obra. Y dinamizar la conversación. Mediar y dinamizar la conversación es papel de los bibliotecarios. Y además es que quiero que nos quitemos ese prejuicio que tenemos los bibliotecarios de biblioteca pública, porque las bibliotecas públicas son las bibliotecas claves para mí en cualquier red bibliotecaria. Son las bibliotecas que están más cerca del usuario de a pie y de todo tipo de usuario, desde los niños que van al colegio, a universitarios, a profesores, a jubilados, amas de casa,
trabajadores de todos los sectores, etcétera. Entonces, son bibliotecas súper importantes y nos tenemos que quitar ese prejuicio de que no trabajamos en una biblioteca especializada. No, trabajamos en la mejor de las bibliotecas, la biblioteca que acoge a todo el mundo, a una diversidad de usuarios maravillosa y que sabemos trabajar con ellos. Y esa experiencia es clave para llevarla al club de lectura. Yo, en mis experiencias y en lo que he visto y lo que he podido comprobar, es que a veces lo que ocurre cuando el coordinador, el que modera la conversación, en vez de ser el bibliotecario, es otro profesional, pues que sabe muchísimo, muchísimo más que nosotros, muchísimo, de lo que sea, de la literatura del siglo XIX o de lo que sea. Pero falta esa cercanía que los bibliotecarios tienen. Los bibliotecarios de biblioteca pública tenemos esa cercanía con nuestros usuarios. Y eso al final, aunque no sepamos tantísimo porque es imposible, los usuarios eso lo valoran mucho. Y además una cosa muy importante, que podemos aprender de la mano de los usuarios. No tengamos miedo a aprender y a reconocer ante un usuario, porque a mí me ocurre, y me ocurre cada día, que llega un lector y me descubre cosas que me deja con la boca abierta. No pasa nada. Genial. Lo que decía antes, los que tienen que brillar son ellos, los lectores. Y entonces, mirad, ahora que no me oye nadie, aunque luego me van a oír, voy a deciros algo. A veces no, a veces me dejan con la boca abierta, porque hay lectores maravillosos, por formación o por curiosidad, que se han formado ellos mismos en la vida. Pero a veces yo me hago un poco la tonta, porque quiero sacarle un poco la tonta de decir, anda, no se me había ocurrido, ¿de verdad tú crees? ¿Tú crees eso? Y les tiro de la lengua, porque yo quiero que lo digan ellos, que ellos brillen. Entonces, fuera prejuicios, los bibliotecarios de bibliotecas públicas somos los profesionales, yo creo, más idóneos para coordinar, moderar y dinamizar conversaciones. Y si podemos contar con un especialista, con un académico, con un crítico, bueno, porque en un momento dado pensemos que puede enriquecer nuestro club una charla más especializada, bueno, pero el día a día del club lo tenemos que llevar nosotros. Bueno, y creo que eso es todo. ¿No, Bruno? Gracias, María Antonia. No, es que no sé qué, es que te he perdido, por eso lo he dicho. No, sino que estoy aquí, Te he perdido, por eso digo, uy, ¿y ya se ha terminado? No. Bueno, que es que me parece que no he sido nada breve. No me tenías que haber preguntado. Que has tocado en los aspectos principales porque es una idea que muchas veces los compañeros que nos hablan sobre dinamizar clubes de lectura que nos dicen sí, que me gustaría hacerlo, pero que no tengo un profesor disponible, que no voy a conocer ningún académico, que no puedo pagar a un dinamizador externo para hacerlo. Entonces, que has tocado en los aspectos más importantes de cómo la biblioteca puede y debe aprovechar la dinámica de clubes de lectura para se afirmar como un local y como un agente dinamizador de promoción de lectura. Una de nuestros compañeros estaba hablando de que lo importante de que sea la biblioteca a dinamizar el club y que la biblioteca va a dar destaque, a poner el destaque en los lectores. Muchas veces que no es por mal, que es por característica profesional. Los profesores muchas veces que van a poner el destaque en el autor, en la obra, en la literatura. Y lo importante en los clubes de lectura es dar espacio, dar oportunidad a que los lectores se puedan expresar, se puedan compartir, se puedan discutir y hablar sobre el libro. Fijaos, además, yo he tenido algunas experiencias de lecturas de distinta calidad, algunas muy buenas y otras no tan buenas. Y he tenido experiencias lectoras maravillosas con obras que a priori no son muy buenas, pero es que da igual, porque al final esa obra nos ha llevado a otras obras, nos ha llevado a reflexionar, a conversar sobre temas esenciales, a descubrir muchísimas cosas interesantes y la obra ha sido la excusa para llegar a otras. Entonces, lo que decía, el centro de un club de lectura es el lector y eso el que mejor lo sabe es el bibliotecario. El que mejor lo sabemos es el bibliotecario de biblioteca pública y entonces por eso somos también los más idóneos para llevar el club. Porque además un académico, un crítico, lo que les pasa también es que como conocen tantísimo su materia, que es normal, pues claro, las especulaciones que tenemos en el club, que muchas veces son especulaciones que, bueno, pues interpretaciones cada uno personales, también pasamos el libro y la historia por nuestra prisma, nuestra mirada y nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues llega el crítico y te dice, no,
esto lo que quería decir es esto, esto y esto. Y tú ya dices, bueno, pues después de eso yo ya lo que había pensado ya no lo digo. Y realmente, pues a lo mejor para una mirada final está interesante, pero para llegar ahí tenemos nosotros que sentirnos libres de pasar esa historia por nuestra vida, por nuestra mirada, especular, imaginar y hablar sin miedo, sin cortapisas, etcétera. El centro del club de lectura, por supuesto, más que el medio virtual, o sea, lo primero, ni medio virtual, ni obra, ni autor, ni siquiera el bibliotecario importante como pieza que coordina y que modera, pero lo importante es el lector, siempre, el centro. Vale, gracias. Que hemos finalizado de una buena manera con la idea de que claramente en los clubes de lectura el centro son los lectores. María Antonia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu generosidad, tu entusiasmo, también tu motivación Muchas que transmites, gracias. la manera como hablas y cómo puedes también motivarnos a empezar a dinamizar, a promover clubes de lectura. La situación de la pandemia nos va a obligar a repensar muchas de nuestras estrategias y oferta de actividades en las bibliotecas, y entonces que los compañeros de Portugal que se pueden motivar más ainda a crear o transitar sus clubes de lectura para el virtual. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Obrigado também aos colegas que estiveram connosco hoje. Não se esqueçam, por favor, de preencher o questionário de avaliação. Para nós é importante ter a vossa opinião sobre esta sessão. Façam-nos chegar também as vossas sugestões para outros webinars, outros temas, outros convidados que gostassem de ter aqui. Eu partilhei já o link para o questionário de avaliação, que pedi ao favor de preencherem. Durante o dia de hoje, ou mais provavelmente amanhã, a apresentação que a Maria Antónia partilhou aqui connosco ser-vos-á enviada por e-mail, juntamente com o link. Obrigado a todos, bom resto de dia, espero que tenham gostado. Encontramos-nos em breve num outro webinar que já está agendado. Obrigado, até já. María Antonia, muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias a todos. Y que nos vemos y hablamos y nos mantenemos en contacto. Gracias. Lo que queráis. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, gracias. Que sigáis bien. Un abrazo. También.